que las parió. Con mucho más para compartir. Mucho más para compartir. Yo me acuerdo, no sé si a ustedes les pasó alguna vez cuando eran chicos que veían a su madre o a su, sobre todo madre, que agarraba un formón y lo trataba de usar como destornillador. O capaz que ustedes mismos lo usaron en alguna oportunidad. Sí. O el cuchillo. Más de una vez, ¿no? Sí. Entonces yo veía después, yo veía que mi madre hacía eso. Y después lo veía al pobre viejo sacándole filo de vuelta al formón, ¿no? ¿Por qué? Porque un instrumento sirve para una cosa y otro para otra, ¿no? Allá por principios de los 90, con una fundación de estudios estratégicos, se armó un encuentro mundial de estrategas sobre el tema del narcoterrorismo en el mundo. Cómo se estaba juxtaponiendo esta amenaza simultánea de tráfico de drogas y circunstancias de terrorismo. Y se analizaban los casos de Cachemira, los casos de Colombia, Perú y algún otro que no me acuerdo ahora, en África, donde había una colusión en algunos casos. Las conclusiones que sacaba en general en este encuentro fue que cada vez que el Estado intervino para controlar esto con las Fuerzas Armadas, los resultados eran espantosos. Los resultados eran muy malos, porque lo que hacías era como el formón usado para sacar un tornillo, se rompe el formón y no te saca el tornillo. Entonces era un criterio que se había verificado muchísimas veces. Ahora también hay que ver un poco al revés. Ahora veamos a quién le importa esto. Y acá tenemos un tema que es central. El neocapitalismo aplantó desde ya por allá, por la década de los fines de los 70, principios de los 80, el tema del narcotráfico como el gran enemigo. Planteó esto como el enemigo global era el narcotráfico porque era el que arruinaba sus infancias, sus juventudes. Pasó el tiempo y esto no era suficiente. No le alcanzaba para hacer un nivel de empeñamiento de parte de las fuerzas y de los actores económicos de Estados Unidos, fundamentalmente, para que significara una alternativa económica para toda esa industria militar. Y agrega el terrorismo, pero lo agregan desde los que querían recibir el atentado. 9/11, el atentado a las Torres Gemelas, fue el gran lanzador. Nunca en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, se extendió tanto la violencia como después del 9/11. Irak, Afganistán, Siria, todo fue Siria, Oriente, África, en todos lados, y América, en todos lados se trató de juxtaponer ahora desde el Estado central al tráfico de droga con el terrorismo. Pero en realidad, en los territorios, el terrorismo no estaba necesariamente vinculado o adherido al narcotráfico. De hecho, y esto es lo que contaba uno de estos asistentes, un peruano, que había hecho el estudio sobre el Alto Guayaba, Perú. El Alto Guayaba era un lugar donde se producía la coca, la hoja de coca, y ahí se elaboraba. En ese mismo lugar se instala Sendero Luminoso, era un lugar muy retirado. Y empiezan en una confrontación en los dos. Decisión, como había muchos muertos de los civiles, y había una política, no me acuerdo si ya estaba Fujimori, pero una política de si vamos a combatir, mandan al ejército a luchar contra ese narcoterrorismo que era, en realidad no estaban unidos, pero funcionaban en el mismo espacio geográfico. Entrevistado un coronel que había ido por allá, por uno de los tipos que había venido al Congreso, dice, pero ¿sabe qué, doctor? ¿Quién aguanta un cañonazo de $50.000? Esa era la frase del que dice, todo el ejército peruano que iba, para todas las unidades del ejército peruano que iban a luchar contra, ya sea el narcotráfico, ya sea el terrorismo local de Sendero Luminoso, terminaba siendo comprado por la enorme cantidad de dinero que andaba circulando alrededor de esto. Algo por el estilo podemos ver acá en el norte. Podemos ir, acá se lanzó con bombos y platillos hace un par de meses, construyendo una valla de 200 metros sobre 472.000 metros de frontera entre Bolivia y Salta,
¿no? Hay 472.000 metros de frontera y ellos hicieron 200 metros y dicen estamos luchando contra el narcotráfico, lo cual me parece que ya de por sí lo deja un poco flojo. Hace un par de años, además, nuestro gobernador efusivamente pedía al ejército que saliera, que vinieran, que la nación mandara al ejército. Decía que salga el ejército a las calles, gritaba. Y logró esto ahora con la ministra disfrazada de soldado que canta reprimir y mandan 1.900 soldados al Plan Roca acá en el norte, con el presumible futuro de lo que va a suceder. Que mi madre no sepa qué diferenciar entre un formón y un destornillador, vaya y pase, podemos aceptarlo. Pero que una persona que se hace cargo del Poder Ejecutivo Provincial reclame por el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, habla realmente de una ignorancia o una estupidez gigantesca. Porque nada de lo que reciben las Fuerzas Armadas como instrucción, preparación, el plexo jurídico, el plexo normativo que de la ley de seguridad, la ley de defensa y la ley de inteligencia le permiten al ejército introducirse y operar en este contexto. Crean lo que se llaman las normas de empeñamiento. Todos los ejércitos tienen normas de empeñamiento que son para las situaciones de combate, cuáles son los criterios que se tienen que usar. Y crean unos nuevos, adaptan los de gendarmería, se los ponen al ejército. Pero no hay nada de la formación previa que tiene ese soldado que le sirva para esa norma, aplicarla en esa norma de empeñamiento. Lo único que puede hacer es esperar que le salga bien y que no haya ningún accidente. El problema es que no sería raro que algo de esto suceda, que algún accidente acontezca, porque son 1.900 soldados caminando en la selva yungueña, ahí entre Bolivia y Argentina, con una frontera que es absolutamente permeable, se pasa caminando en esta época, el río está muy bajito, y que no te sorprenda de que haya traficantes de muchas cosas, no tengo la menor duda. Ahora, en medio de la selva, con lluvia, con problemas de visibilización, ¿cómo separás al criollo que está viviendo ahí, que está criando, cultivando una hectárea de maíz, de otro que está cruzando de Bolivia con un paquete y que no le ves el paquete? Entonces, los tiros salen, las armas son hechas para disparar, y esta función de la Fuerza Armada, que es la función principal de la Fuerza Armada, la función de la Fuerza Armada es disuadir el ataque de una fuerza exterior. Esa es la función. Pero para eso tienen que tener una capacidad especial, que es la de romper cosas y matar gente, que no tiene nada que ver con controlar el narcotráfico. Es otra dimensión, es otra categoría. Es jugar a las figuritas, jugar al ajedrez, son dos cosas distintas, ni mejor ni peor. Bueno, entonces, a lo mejor la intención del gobierno no es esa. A lo mejor la intención del gobierno no sea esa. Ahora, acá puede darse, esperemos que no lo deseamos, que haya heridos de alguno de los dos bandos o que haya fallecidos de alguno de los dos. Y en ese momento, los responsables van a ser los responsables políticos. Tanto sea Patricia Bullrich, que es por naturaleza un irresponsable, como Gustavo Ruberto Sánchez, ahora que aprendí que se llama Ruberto y no Ruperto. Entonces, que han llevado a lo que yo bautizo así ampulosamente como la disfuncionalidad del Estado. El Estado sistemáticamente empuja a los funcionarios a hacer cosas que no están dentro de sus competencias. A las Fuerzas Armadas las hacen funcionar como fuerzas de seguridad, a los docentes los hacen trabajar dándole de comer a los chicos, a los médicos los hacen trabajar de enfermeros en las guardias, y así podemos seguir con un montón de cosas que le amplían la función, disfuncionalizando el Estado y transformándolo cada día, cada vez que sucede esto, en menos eficiente. Porque cada una de estas funciones son décadas de trabajo. Entonces, esa disfuncionalidad es lo que nos está trayendo ahora definitivamente a un riesgo muy grande que tenemos en la frontera. Esto no va a resolver el problema del narcotráfico. Olvídense, no pasa por ahí. No pasa por ahí.
El plan Roca va camino al fracaso, no tengan la menor duda. Ahora, el día de mañana, no les llame la atención que vengan a reclamarle porque usaron el formón en lugar del destornillador para sacar este tornillo, digamos. Entonces, ahí, muchachos y muchachas, señores gobernantes, pongan las barbas en remojo porque esto se viene bravo. ¿Y el gobernador tendrá margen de maniobra con la nación o tiene que aceptar sí o sí el plan Roca? Él lo pidió. Él lo viene pidiendo porque no entiende. Vos no podés tener. Las Fuerzas Armadas deben tener hoy 22.000. Las Fuerzas Armadas, no, el Ejército debe tener unos 22.000, 30.000 a lo sumo efectivo. Gendarmería son más o menos 50.000. Entonces, lo lógico es que son las fuerzas federales destinadas a seguridad las que se hagan cargo de esto. Y si tenés problema con la calidad con la que están, bueno, mejorá la formación. Pero no cambies es un actor que no juega como un alfil. No tienen oficio, digamos. No tienen oficio, entonces los riesgos son muy altos. Entonces, y yo no digo esto porque ya me lo dijeron los expertos en la década del 90, que dicen cada vez que la India puso a sus soldados en Cachemira, o Pakistán lo puso en Cachemira, se armaron unos líos bárbaros, morían civiles que no tenían nada que ver. Y lo mismo pasó en Perú, y lo mismo, yo vengo de estar en Colombia a fines del año pasado, y tuve la suerte de ir con un taxista, un morocho que había sido soldado voluntario y después se había quedado, como 10 años estuvo en el ejército. Dice, usted no sabe lo que era esto. Dice, esto era tierra de nadie, usted no, en esa casa me señalaba, adentro del campo íbamos, porque íbamos a recorrerle. No, acá dice, había una fuerza militar que nos tiraba tiros a nosotros que éramos del ejército, porque estaban vinculados con el narcotráfico. Claro. Entonces, dice, esto era terrible, dice, y en esa casa, sí, ahí secuestraban y mataban a la gente, o sea, tenían todo identificado ellos. O sea, eso ya estaba, ya había juicios y acaban de meter preso, ¿viste? a un expresidente. O sea, esto sucede así porque las cosas, el Estado trabajó, la democracia trabajó para normalizar cosas que tienen que funcionar. El que hace el Servicio Meteorológico Nacional sabe sobre eso, no lo puedes poner a determinar las plagas que se mueven por el mundo, digamos. Es otra función. Es otra cosa. Entonces, quiero decir, el plan Roca va al fracaso y espero que no haya un fracaso con víctimas porque eso sería muy grave. Gracias, Onur. No. Hay otra cosa que está pasando en el interior cerca de la frontera y que es la absoluta desprotección que el Estado le da a grupos que son vulnerables. Absoluta. Y que pueden ser víctimas de este desasosiego, de este desacierto de poner gente que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Escuchen un conflicto social latente que tiene que ver con que nosotros todavía estamos pariendo una sociedad que tiene que evolucionar mucho más allá. Escuche a este personaje, mire, el operador nos va a hacer escuchar.